Vamos a hacer un problema sobre máximos, mínimos y crecimiento y decrecimiento. Bien. Me dice, un investigador está probando la acción de un medicamento sobre una bacteria. Ha comprobado que el número de bacterias varía con el tiempo. Te he dado en horas. Una vez que se ha suministrado el medicamento, según la siguiente función. Vale. La función va pasando, según va pasando el tiempo, el número de bacterias pues va variando según esta función que tenemos ahí. Tenemos 4 apartados. Nos dice primero, calcula las bacterias que había en el momento de suministrar el medicamento, es decir, en el momento inicial. Nos están pidiendo, el momento inicial es el momento en el que t es igual a 0. Por tanto, cuando le suministran el medicamento, tenemos en el 0, es decir, 20. Directamente podríamos haber dicho, como es multiplicar, como es 0, al sustituir aquí 0, 0 y 0, pues directamente podríamos haber puesto 1000. Pero bueno, lo indico, 2000. Es decir, que cuando le pusieron el medicamento, le administraron el medicamento, tenía 2000 bacterias. Bien, y después dice a las 10 horas. Aquí no hay nada que pensar, directamente sustituir. A las 10 horas. Pues sería 20 por 10 al cubo. Veinte 20.000 menos 51.000 más, no sé por qué he puesto aquí un 10, 36.000 más 2.000. Y en este momento tenía 56.000, 58.000, 7.000 bacterias. Bien, pues ya tendríamos hecho el apartado A. Simplemente sustituir el 0 y el 10 en la función que nos da el número de bacterias. Eso sí, tenés claro que cuando se refiere al momento de suministrar, se refiere al momento inicial, que es 0. Bien, el apartado B. Dice, en ese momento, a las 10 horas, está aumentando o disminuyendo el número de bacterias. Pues, ¿cómo se estudia el crecimiento? Estudiando la segunda derivada. La derivada. Vas a estudiar la derivada. Derivamos el número de bacterias y sería 60t cuadrado menos 1020t más 3600. La derivada nos da el crecimiento. Pues como nos ha pedido en ese momento a las 10 horas, vamos a calcular la derivada a las 10 horas. Sería 60, otra vez. Y esto nos sale 9600 menos 600, negativo. Es decir, que en ese momento, a las 10 horas, el número de bacterias, el número de bacterias disminuye. Porque hemos visto que nos sale la derivada en 10, nos sale negativa, por tanto es decreciente. Pues ya tendríamos el apartado B. Y después el apartado C. Dice, ¿cuál es el momento en el que la acción del producto es máxima? Pues la acción del producto será máxima cuando tengamos el mínimo de bacterias. ¿Y en qué momento empieza a notarse el efecto del medicamento? Va a empezar a notarse pues, una vez que alcance
el máximo, para empezar a anotarse, es decir, necesito saber dónde está el mínimo de bacterias y el máximo de bacterias. Para ello, tendremos que estudiar los puntos críticos de esta función. ¿Cómo se estudian los puntos críticos? Pues estudiando los puntos, cogiendo la derivada e igualándola a cero. Vamos a ver esto de aquí. La derivada ya tenemos. Esto lo que vamos a hacer ahora nos sirve tanto para el apartado C como el D. Estudiamos los puntos críticos. Es decir, cuando la derivada es cero. Pues tenemos que igualar a cero. Bien, si nos fijamos un poco, esto lo puedo simplificar. 60 lo puedo dividir entre 60, 3600 entre 60 también. Y 1020 entre 60 también. Nos saldrá t al cuadrado menos 17t más 60 es igual a 0. Y resolvemos esta ecuación de segundo grado. T es igual a 17 más menos 17 al cuadrado, 289, menos 4 por 1 por 60, 240, y todo partido 2 por 1, 2. 17 más menos raíz de 49, 7 partido 2. 24 entre 2, 12, y 10 entre 2, 5. Esos son los puntos críticos. Pues bien, lo que vamos a hacer ahora es estudiar la segunda derivada y ver qué nos sale. Hacemos la segunda derivada. La segunda derivada será 120t menos 1020. Y ahora estudiamos la segunda derivada en los puntos críticos. En 12, pues será 120 por 12 menos 1020. Y esto, si no me equivoco, saldrá 1440 menos 1020, que esto es 420. Bueno, eso ya que a mí realmente no me interesa, no me interesa saber si es positivo o negativo. Positivo. Pues como este en 12 es positivo, resulta que en 12 tenemos un mínimo relativo. Y hacemos lo mismo en 5. 600 menos 1020, pues menos 420. Negativo. Por tanto, tenemos un máximo relativo. Pues bien, ahora es cuando tenemos que interpretar esto según las preguntas que me están diciendo. A ver, la primera pregunta que me hacen es: ¿cuál es el momento en el que la acción del producto es máxima? Pues la acción del producto será máxima cuando el número de bacterias es mínimo. ¿Cuándo tenemos el número mínimo de bacterias? A las 12 horas. Pues en el apartado C, a las 12 horas, la acción del producto es máxima. ¿Por qué la acción del producto es máxima? Porque tenemos el mínimo de bacterias. Tenemos mínimo de bacterias. Y el apartado D. ¿En qué momento empieza a notarse el efecto del medicamento?
pues a las 5 horas. ¿Por qué? Estamos en el momento inicial, a las 0 horas, empiezan a subir el número de bacterias y resulta que a las 5 horas tiene el máximo de bacterias y empieza a disminuir. ¿Por qué empieza a disminuir? Porque es cuando empieza a notarse el efecto del medicamento. Ya empieza el medicamento realmente a hacerle efecto. Hasta que llega el momento de que llega a las 12 horas, que es cuando es la efectividad máxima del medicamento. Y a partir de las 12 horas, pues empieza ya a perderse la efectividad del medicamento. Empieza otra vez el número de bacterias a crecer.